Bendiciones para la iglesia en esta mañana. Ahorita leía, Carmen, el texto que fue señalado como texto para este mes de septiembre. Yo te lo mando, ánimo, sé valiente, no te asustes ni te acobardes, que el Señor tu Dios estará contigo en todas tus empresas. Te suplico, Dios, que me ayudes y que me auxilies, de tal forma que las palabras que salgan de mi boca, fruto de las meditaciones de mi corazón, sean para la gloria de tu nombre. Y sean, en el caso de esta mañana, para bendición, pero también para desafío, para reflexión de este pueblo tuyo aquí congregado en esta mañana. Por Jesús, la palabra sobre quien se fundaron todas las cosas, te damos gracias. Amén. Amén. En estos días me tocó vivir una de estas escenas que de alguna manera podemos decir que se han convertido en una especie de retrato de la realidad de nuestro país. Y es un retrato, hermanos y hermanas, en dos dimensiones. Primero, por la descripción del cuadro que tenemos de frente y también por el sentir de la gente frente a esa realidad. Me encuentro con una persona que conozco, que aprecio hace muchos años. Estaba cumpliendo con la encomienda de comprar algunas cosas para la casa. Y me encuentro con este amigo y nos saludamos, nos damos un abrazo, hace tanto tiempo que no te veía. ¿Estás allá en la central? Sí, y seguimos así, como usted sabe, el catch-up ese de ponerse al día con la gente. Y de repente hace un silencio y me dice, estuve a punto de aceptar una oferta de trabajo que me obligaba a mudarme al exterior. Y créeme, Gamaliel, que en ese momento, aunque yo me siento muy bien con mi trabajo en Puerto Rico, me detuvo un asunto familiar de la salud de mis viejos. Pero la realidad es, y esta frase yo sé que no va a resultar nada nuevo para ninguno de ustedes, es que lo pensé y me llegué a sentar seriamente con mi esposa a hablar sobre la posibilidad real y concreta de irnos, porque en Puerto Rico la cosa ni está bien, ni pinta bien, y ya mismo mi hijo cumple 16 años y va a querer tener un carro en las manos. Y son de esas cosas que usted oye y usted no le puede decir nada, ¿verdad? Porque cada cual. Y entonces recordé que hace unos días llegué a mi casa de alguna actividad nocturna y agarré un libro, me senté frente al televisor y prendí el televisor y de momento me encuentro con un programa que lo pongo así un ratito, la televisión a esa hora, pero realmente es para ver un momento y sentarme a leer algo que me interese. Pero de repente me encontré que este programa capturó mi atención. Y es un programa en esta estación de televisión norteamericana HBO. Y en este programa se planta así frente a una cámara una persona de extracción hispana,
varias de ellas en el programa se les plantea un tema y ellos hablan por, qué sé yo, por 3, 4, 5 minutos, ahora no sé realmente cuánto tiempo es. Y presentan a esta mujer que resulta que es la mujer que comenzó a trabajar cuando el programa de Plaza Sésamo se comenzó a dirigir más hacia los públicos hispanos en los Estados Unidos o en el resto de América Latina. Y descubro en el diálogo, es un monólogo, o sea, la persona está ahí hablando y creo que el programa se llama Celebrity Habla, algo así, parece que es el nombre del programa. Me pareció de lo más particular. O sea, son personas de alguna manera reconocidas en el mundo hispano norteamericano. Y resulta que esta mujer es de extracción puertorriqueña. Yo no lo sabía, no recordaba eso. Pero el asunto es que ella dijo algo que a mí me pareció sumamente llamativo y pues las cosas que capturan a uno pues son las que uno comparte, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes lo hubiese visto y eso no lo hubiese interesado tanto, pero a mí me capturó la atención cuando ella dijo que uno de sus primeros recuerdos de niña, así fue como lo dijo, que uno de sus primeros recuerdos de niña, ya viviendo en los Estados Unidos, era escuchar a sus padres hablando en la casa en Nueva York, pero era hablando con este sentido de añoranza por Puerto Rico. Pero llevaban allá un fracatán de tiempo ya, ¿no? Pero seguían hablando con extrema añoranza sobre Puerto Rico, y no solo hablando con añoranza sobre Puerto Rico, sino que ella decía que les escuchaba a ellos decir que uno de sus grandes anhelos inconclusos, si usted lo quiere llamar de esa forma, era la posibilidad de seguir pensando en ese regreso a Puerto Rico. Pero al mismo tiempo, dice ella en este monólogo, que ella escuchaba a sus padres decir que precisamente ese lugar al que ellos se referían casi de una forma paradisíaca, de ese lugar ellos habían tenido que salir porque la cosa estaba dura. Entonces ella, ahora de su propia reflexión en ese momento, dice: yo realmente estaba confundida de niña, ¿no? Porque les escuchaba hablar de ese anhelo por regresar a Puerto Rico, pero al mismo tiempo les oía decir que de este lugar tan paradisíaco ellos habían tenido que salir. Entonces, un poco ya lo que decía era, en ese momento crecí debatiéndome entre esos dos pensamientos que papi y mami los decían muy normalmente, pero que a mí me parecían tan contradictorios, decía ella en ese monólogo. Yo lo dejé ahí y me acordaba entonces ayer cuando, en estos días cuando me encontraba este amigo, ¿no? Y yo hago estas dos referencias tan sencillas en esta mañana de mi encuentro con este amigo al que aprecio y de lo que le escuché a esta mujer de extracción puertorriqueña, su nombre ahora no lo recuerdo, decir, porque el asunto es la mirada al país, ¿verdad? La mirada al país. La mirada a esa realidad colectiva de la cual somos parte, en la cual estamos inmersos, en la cual vivimos. Y hace algún tiempo, hermanos y hermanas, hubo alguna lección bíblica de estos mismos libros de Josué, y yo recuerdo que hicimos unas especificaciones importantes sobre el contexto en el que se da este libro, ¿verdad? Una tierra ocupada pacíficamente ya por una gente y estos que vienen entonces a tomarla.
No voy a hacer eso hoy porque ya lo hice hace un tiempo. No voy a repetir eso. Yo recuerdo que lo dije en aquella ocasión. Búsquelo en el Ustream y lo repasa, ¿verdad? Porque hoy no tengo tiempo para entrar en eso. Hoy yo quisiera aunque no sea lo bíblicamente más correcto, hacer un poco una abstracción de esas palabras y echarlas para acá y apoderarnos de ellas tal y como están únicamente en ese verso, sin mirar otra cosa de lo que está ahí. ¿Qué es lo que tenemos aquí de frente, hermanos y hermanas? Un pueblo seminómada, por describirlo de alguna manera, todavía seminómada, en un movimiento constante, que está relatando y describiendo desde la óptica de la acción y cómo ellos entienden la acción de Dios en su vida, se está transformando de un pueblo seminómada a un pueblo sedentario, un pueblo establecido. Con los cambios y las transiciones y las crisis que ello supondría. El paso del Jordán y lo demás. Y cuando yo leo ese texto, hermanos y hermanas, como yo sigo estando en la fila de los que creemos que los planteamientos del texto bíblico, no importa cuántos diálogos y cuántas preguntas uno le puede hacer al texto, siempre tienen algo muy importante y muy valioso que decirnos. Y yo doy gloria a Dios por eso. Siempre el texto bíblico tiene algo importante y algo valioso que decirnos. Métase eso en la cabeza, hermano y hermana. Por eso es que el profeta tenía razón cuando decía: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y anclado en eso que escuché de niño y que lo creo genuinamente, pienso que entonces cuando yo estoy leyendo lo que Josué está planteando ahí, uno dice, bueno, Josué vino después de Moisés, ¿verdad? Eso lo sabemos así sin mirar el texto porque nos acordamos de lo que las maestras de escuela bíblica en nuestra niñez nos dijeron y nos enseñaban. Y Josué vino a continuar la obra que Moisés no había podido finiquitar. Y lo primero entonces, hermanos y hermanas, que yo les quiero decir a ustedes en esta mañana, es que nosotros los cristianos y las cristianas, escúcheme bien, porque esto es más importante de lo que parece cuando uno lo escucha por primera vez. Es que los cristianos y las cristianas no podemos perder de perspectiva que así como aquí se le está dando continuidad a una historia que el pueblo está escribiendo y que ellos sienten que ese Dios al que ellos adoran y aman y que los ama y que los escogió a ellos, está escribiendo a su vez con ellos, nosotros no podemos perder de perspectiva y tenemos que seguir afirmando con respeto a otros, pero desde nuestra fe nosotros tenemos derecho y permiso para seguir afirmando sin violentar a otros y a otras que ese Dios que aquí aparece dándole continuidad a esta historia es el Dios también de la historia de nosotros y de nosotras en este tiempo, en este momento, en este país y en esta coyuntura particular que nos ha tocado vivir como generación en este país. Que Dios sigue siendo el Dios que se manifiesta en la historia y en los tiempos, y que Dios todavía tiene una historia que escribir. Que cuando yo me veo frente a Dios y frente a lo que me toca vivir, yo no me veo como una veleta suelta, como un velero navegando sin rumbo y sin dirección, como una pluma volando en el aire, sino que yo me siento que yo estoy instalado y ubicado en la historia de la gracia que Dios sigue escribiendo contigo y conmigo. Lo que les estoy diciendo es
que nosotros no podemos perder ese sentido de vínculo con ese Dios que está ahí. Se fue Moisés, le habló a Josué, un poco como también para decirnos a nosotros, un poco también para decirnos a nosotros que todavía hay unos trechos que hay que recorrer y que Él está presente en esa historia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero después de eso que suena muy lindo y que es muy cierto para nosotros, también nosotros encontramos en la Biblia que perdemos la cuenta de las veces que la Biblia nos comparte y nos relata un sinfín de momentos históricos en la vida del pueblo que están marcados por alguna transición crítica, de instancias históricas que tienen la marca de un trauma colectivo que ha sido difícil superar, de alguna pérdida colectiva, de alguna experiencia que ha dejado heridas, que ha dejado ronchas entre la gente, que ha dejado dolores, que ha dejado laceraciones, fracturas. Y esas pérdidas y esos traumas infundían un sentido de inseguridad, de inestabilidad. ¿Cuántas veces leemos, particularmente en el Antiguo Testamento, en ese libro, en esos libros de los reyes, por ejemplo, no parece terminar, parece una longa, inacabada, la cantidad de veces que se manifiesta una queja, las quejas y las consecuencias de una clase dirigente en lo político y en lo religioso, corrupta, malorientada, que erosiona las bases de convivencia del pueblo. Lean lo que está ahí. Hay que leer porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que está bien chévere, pero hay que leer esa otra historia donde hay el guayo de la cosa, ¿no? El dolor, el trapiche. Quejas y consecuencias, quejas y consecuencias, quejas y consecuencias, lamentos, gritos, llantos colectivos. Por una ruta inevitable hacia un despeñadero en la vida de la comunidad. Y entonces yo pensaba en la puertorriqueña aquella de HBO y en mi amigo en el encuentro de los otros días y decía, bueno, la realidad es que por más que uno diga lo que vaya a decir, hermanos y hermanas, ahora digo yo como los hebreos, y no me tomen por simplista ni por cosa parecida porque ustedes me conocen, pero por eso es que el asunto esencial de la vida, escúchenme bien, el asunto esencial de la vida, además del amor, es un asunto de fe. El asunto esencial de la vida, además del amor, es un asunto de fe. Aquello que se estudiaba, yo creo que fue el domingo pasado, si no este o el anterior, en Hebreos 11, la fe es ¿la qué? La garantía de lo que se espera, o la convicción, o la certeza, según la versión que usted esté leyendo.
Es la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué, de lo que no se ve. Eso uno lo dice así, ¿verdad? Pero cuando uno empieza como que a tragarlo con calma. La garantía de lo que se espera. ¿Y cuánto es que voy a esperar? ¿Cuánto se supone que es el tiempo? Esas preguntas que no, perdónenme, pero yo no se las puedo contestar. Porque a veces las respuestas nuestras son muy olímpicas, tipo Zeus. La convicción de lo que no se ve. Y uno empieza, ¿y cómo se traga eso? ¿Y con qué condimento es que se come eso? ¿Ustedes me están entendiendo, hermanos? ¿Con qué es que se come eso? En medio de un momento así, a Dios se le ocurrió llamar a un hombre llamado Isaías, que mirando de frente la realidad del pueblo le dijo: ¿y quién irá? ¿Quién irá y quién escuchará? ¿Quién escuchará y quién irá a la voz de este mando? Heme aquí, envíame a mí. Y al propio Josué, que en aquel momento le dice: mira que te mando, dice la versión que hemos leído toda la vida, ¿verdad? Mira que te mando que te que te esfuerces y seas valiente. Me gusta esta versión que yo leí porque dice: no te acobardes. Deshazte de la piel de gallina. La fe, traducida en la experiencia cotidiana, escúcheme bien, porque no estamos hablando de pajaritos preñados. La fe traducida, concretizada en la experiencia cotidiana de la vida, que nos ayuda a entender, a discernir y a ver, a aquilatar y a valorar que en medio de los panoramas oscuros de hambre y de sed de justicia y de tantas otras cosas más que hacen falta, la fe nos enseña y nos motiva, nos impulsa a ver que aún en medio de ese panorama incierto, oscuro, hostil, conflictivo, contradictorio, que parece no ser de fácil lectura ni arreglo, la fe se mete en nuestra sangre, en nuestras venas, en nuestra psiquis y en nuestro entendimiento para hacernos ver que aún en medio de eso siguen habiendo manifestaciones del bien que convierten la vida en un espacio bueno para vivirlo y para lucharlo. Y yo no estoy negando lo que me dijo mi amigo, mi queridísimo amigo en esa conversación. Los míos se van a criar aquí. Haya lo que haya, se van a criar aquí. Porque hay unas opciones existenciales, ¿verdad?, de cada cual, y unas opciones también coyunturales que obligan a unas personas a no estar, y eso lo entendemos. Yo estoy hablando de mí. No lo estoy diciendo como un dogma universal. Pero a quienes nos toque quedarnos aquí, hermanos y hermanas, la actitud, creo yo, como lo veo en Josué, tiene que ser poder entender y leer y conocer y no chiquitear ni minimizar la realidad que tenemos de frente, pero tampoco podemos dejarnos derrotar por un pesimismo paralizante. Por una especie
especie de rayo láser invisible, castrante, del entendimiento y de la voluntad. Porque si estamos aquí y mientras estemos aquí, escuchamos como un reclamo ético e inexorable la voz de Dios que nos dice, que nos invita a decir, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Como lo escribió uno de los reformadores bíblicos allá en Esdras y en Nehemías. Miren, hermanos, vamos a seguir hablando en un español todavía más crudo. Miren, nosotros estamos en un país que uno de los, yo no sé qué palabra es la que usted quiere usar, use la que usted quiera, pero una de las cargas que yo siento, y no estoy hablando ahora como ministro, porque como un puertorriqueño común y corriente, como un puertorriqueño de a pie, igual que cualquiera de ustedes. Una de las cargas más fuertes que yo siento, hermanos y hermanas, es que nosotros estamos en una coyuntura histórica en la que la gente, cuando uno las oye hablando y está en contacto con ellos, esta cosa de la frustración y de sentirse como atrapados. Parto de la premisa que estoy hablando con todos ustedes que son personas sensatas y mentalmente equilibradas, todos y todas. Usted oye a la gente hablar en esta época, hermanos y hermanas, a qué sé yo cuántos días de las elecciones. Y usted escucha la cantidad de personas que dicen, voy a votar por este o por aquel o por el otro porque me parece que no es tan malo como el otro. Bueno, mire la campaña política. Ustedes no son ciegos. Mírenla. Eso no sale de la nada, eso está estudiado. ¿Cuál es la campaña política de uno de los que yo vi por ahí? Fulano de tal, no porque lo que te propongo, por lo que yo hago, por lo que yo soy, por lo que yo represento, sino fulano de tal, el otro. Demasiado riesgo para Puerto Rico. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo con eso? O sea que nosotros, y del otro lado, va lo mismo. Esta casi caricaturización demoníaca del otro, ¿verdad? Pero no entran los haberes y las virtudes propias de cada cual. ¿Cierto o falso? O yo estoy en Transjordania. Yo estoy en Noruega. Estoy aquí. Y de momento hasta nos reímos, pero cuando usted se pregunta, ¿qué significado tiene eso? ¿Ah? ¿Sabes que te estoy mirando a ti, negro de mi alma? ¿Qué significado tiene eso? Despíntese ahora de las cuestiones tribales estas. Y hágame pensar por esta mañana que usted de verdad ama más el evangelio que su ideología política. Hágame pensar eso por hoy. Engáñenme. Engáñenme hoy. De vez en cuando uno necesita una dosis de engaño, no está tan mal de vez en cuando. Usted no se ha preguntado, yo me lo he preguntado. Y no es para ponerme melodramático, pero yo siento un gemir dentro de mí cuando pienso en esto. Porque aquí fue donde me plantó Dios a vivir. Y el vientre de la madre que me parió es el vientre de una mujer puertorriqueña.
Y me he hecho aquí, me he formado aquí, y aprendí a llorar aquí, aprendí a hablar, aprendí a amar, aprendí a ser gente aquí. Cuando yo pienso, hermanos y hermanas, lo que significa, qué implicaciones tiene eso, en lo que es esta cosa de la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Qué significado tiene eso para la gente con la que yo vivo? Para quienes se supone que vivamos no solamente el hoy, sino que podamos tirar la mirada hacia el futuro y tejer visiones de bien para los nuestros y para las nuestras. Estoy hablando solo, hermanos y hermanas, o me pasa eso a mí solo. Cuando yo veo a mis hijos en estos días cumpliendo años, 9 años la nena, 5 años los nenes. Y yo leo en Josué esa orden no para Josué, sino para mí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? En los pasos con arroz y habichuelas en mi vida, mira que te mando que te esfuerces, que te esfuerces y que seas valiente. Que no vivas asustado ni acobardado. No para Josué, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué implicaciones tiene eso en mi vida? ¿Qué visión de la realidad? ¿Qué visión de la vida? Y de mi vida como un proyecto, y en el caso de la fe como un proyecto en las manos del Señor. ¿Qué implicaciones ha de tener para mi vida, para nosotros como iglesia? En esta coyuntura histórica, hermanos y hermanas, ¿qué significará eso de no desanimarnos? Yo creo que hay que empezar por una cosa bien sencilla que la dije ahorita, y la voy a insistir una y mil veces más. Porque por ahí nos empezamos a erosionar nosotros mismos, a desgastar emocionalmente nosotros mismos. Como me estoy invirtiendo yo aquí en este sermón con ustedes, así mismo que uno se va. Dios vio esta yo me la receto y me la compro yo mismo. Esta yo me la receto y me la compro yo mismo. Dios vio que con aquel puñado de gente seminómada había la posibilidad de construir otro futuro y otra historia. Yo sé que le puede sonar muy quijotesco, muy iluso, muy soñador, pero yo no pienso vivir enfermo de pesimismo, sin negar la realidad. Yo no pienso vivir enfermo de cinismo, ni de apatía, ni de indiferencia. Yo creo que Dios, con este pedacito de tierra en el Caribe, yo creo que Dios también tiene una historia buena que escribir con este pueblo nuestro. Y yo pienso morirme tratando todos los días de mi vida y en mis espacios cotidianos, los pequeños y los anónimos que nunca tal vez van a tener trascendencias colectivas o mayores. Pero yo sigo creyendo que es necesario que hombres y que mujeres en este país, cada vez que enfrentemos nuestras respectivas cotidianidades,
en nuestros particulares escenarios de vida. No diga que no, sí, sí, en esos escenarios particulares de vida usted tiene la capacidad y el potencial de parte de Dios, no porque usted se crea lo que no es, sino porque en usted habita la gracia, la imagen y la semejanza, la sensibilidad de Dios en nuestras cotidianidades particulares. Cada uno de nosotros tenemos que sentir que tenemos el potencial y la capacidad de que lo que hagamos, que lo que aportemos, que lo que construyamos en nosotros y en los que nos rodean, sea de bien y marque la diferencia para alguien en algún sitio, en algún momento. Y nosotros no podemos renunciar a eso. La fe es la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pastor, eso se oye bien chévere, pero la realidad sigue siendo la otra. Yo no le estoy diciendo que no. Estaba repasando en estos días un ensayo que escribió el querido amigo Paco Catalá, profesor Francisco Catalá. Estuvo aquí en el último simposio. Y don Paco escribe un ensayo de esas cosas que aquí adentro yo he marcado, que tan pronto yo crea que mis hijos tengan el entendimiento para poder empezar a absorberlo, se lo voy a poner en las manos para que lo lea. Cuando yo vea que sea eso. Por ese compromiso que asumo de tratar de que mis hijos también sientan la pasión y la necesidad. Fíjense que no digo la carga negativa, no, la pasión y la responsabilidad de inscribirse en esa fila de los que seguimos creyendo que vale la pena invertir en la fe y en la esperanza de que otro mundo es posible. Y como quiero que mis hijos se inscriban ahí también, pues tan pronto yo pienso que tengan la capacidad para hacerlo, lo voy a poner en el ensayo de Paco. Y don Paco dice dos cosas. Dice algo que dice que el verdadero desarrollo de un país se mide a base de, él lo llama dos rutas o dos vectores. Estoy terminando. Que el verdadero desarrollo de un país se mide por dos rutas o por dos vectores. Dice, por una parte, en el aumento, es muy sencillo, el aumento en la producción de bienes y la reducción en la generación de males. Ninguna cosa complicada, ¿verdad? Usted es un economista estudiado en los Estados Unidos, una cabezota brillante, yo lo admiro, me precio de tener alguna relación con él, de conversar ocasionalmente con él. Mañana lo voy a llevar a la clase que yo dicto en el seminario para hablar con los estudiantes, pastores, para que sean pastores conscientes de lo que hay en el país, ¿verdad? Que la mirada no sea de aquí a donde termina la pared, como pasa con tanta gente, ¿no?
Y cuando él habla del aumento en la producción de bienes, no está hablando de la cuestión puramente empresarial, de hacer mucho, sino cuando él habla de los bienes, está hablando de todo aquello que le haga un bien a la gente. Servicios, programas, proyectos. Y ahí entran otras cosas también, infraestructura, bla, 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 bla. Aumento en la producción de bienes, que esos bienes redunden en eso mismo, en un bienestar, en un beneficio para los más, y la reducción en la generación de males. Así mismo lo llama él. Entonces, en la próxima oración es como que un tumbajocico, porque dice, en Puerto Rico la cosa está funcionando al revés. Hay una reducción en la producción de bienes y hay un aumento en la generación de males. Yo por poco lo llamo y le digo, pero don Paco, suave, porque está dura esa oración. Yo pienso que cuando Josué recibió esta llamada, hermanos y hermanas, y cuando cada personaje bíblico recibió aquella convocatoria para abrazar un proyecto, para abrazar una vocación que le diera norte y contenido y sentido a su existencia. Yo pienso que en ese momento, hermanos y hermanas, Dios de alguna manera lo que le estaba diciendo era, tú tienes que contribuir y tú tienes que sentir la pasión y la responsabilidad y la necesidad de que lo que tú hagas sea para reducir los males y para aumentar los bienes. No deberíamos decir, ahora digo yo, hermanos, yo nunca hago esto, pero no deberíamos decir amén a eso. La fe cristiana, el creer en Jesucristo, no debería producir en usted el ardor, la pasión y el deseo que donde quiera que tú te muevas en tu cotidianidad, en tu diario vivir, tu vida sea un cultivo mayor de bienes. Y la reducción en la generación de males. ¿No estaría bueno eso, Eileen? Para cada uno y en lo colectivo. Una cosa que él está hablando por allá de la economía, yo rápido lo agajé para acá. Y yo digo, pero es que Dios a mí lo que me llama es a eso también. A que mi vida sea una producción de bienes. Y como decía Alexis ahorita en la oración tan edificante y tan que hizo, tan terrible, reconociendo esas vulnerabilidades y esas luchas diarias, que nuestra vida aumente la producción de bienes y reduzca la generación de males. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas? Si independientemente de lo que pase en este año electoral, nuestra visión de fe aprende también a concentrarse en lo que cada uno en esa cotidianidad y en nuestras cotidianidades juntadas como un colectivo puedan hacer, y me callo, produciendo bienes y reduciendo males. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.